Hemos hablado hasta ahora del Quattrocento florentino, de su origen filosófico, filológico, sobre el cambio de pensamiento que se da en la Florencia del siglo XV. Hemos hablado de su escultura, empezando por las puertas del Duomo de Florencia, que realizó Ghiberti. Hemos continuado con la arquitectura de Brunelleschi, de Alberti. Y ahora vamos a intentar hablar de la pintura. La pintura no tiene capacidad, como tuvo la escultura o como tuvo la arquitectura, de copiar el mundo antiguo. No quedan restos de pintura. Los restos de pintura que quedan van a ser descubiertos a partir del siglo XVIII, a partir de 1750. Por ejemplo, Pompeya y Herculano se descubrirán a partir de 1750. Entonces, los pintores del Renacimiento florentino van a tener que pintar ex novo. Van a tener que imaginarse lo que hay. ¿Dónde podrán encontrar algo estos pintores? Pues en la cerámica, en esta cerámica griega geométrica, en esta maravillosa cerámica griega geométrica de la necrópolis de Dipilón en Grecia, donde ya aparece algo de figuración. En esta cerámica griega de figuras negras que nos va a contar episodios de la Ilíada, de la Odisea o de todas las tragedias griegas. También, por ejemplo, aquí tenemos la muerte de Sarpedón, una de las escenas de la Ilíada, cuando va a ser rescatado por Heracles para subir a los cielos. O tenemos también el más importante de los vasos griegos, que es el vaso François. Pero hay que tener en cuenta que el vaso François se encuentra no en Grecia, sino en Roma, en una tumba etrusca, porque es un ajuar de uno de los señores, los grandes señores de la Etruria. Pero se va a encontrar también a partir del siglo XVIII. Es decir, que todo esto no va a poder ilustrar a los hombres del siglo XV porque todavía no se ha descubierto. Entonces, igual que pasa con la cerámica romana, esta cerámica tampoco va a ser pintada. Va a ser más bien un poco con relieve, pero la pintura niña no va a existir. Va a ser una cerámica doméstica. Esta cerámica pues no va a servir tampoco para los pintores del Renacimiento. ¿Qué queda? Pues queda la casa de Livia. La casa de Livia es el palacio de Livia, que es la esposa de Augusto, del primer emperador romano, que se encuentra en el Palatino, en una de las colinas de Roma. En esta casa quedan restos de frescos, como vemos aquí, con estas guirnaldas florales, con estas arquitecturas fingidas, con estos jardines llenos de árboles y llenos de flores, y también con esta serie de dibujos o de pinturas en fresco en las paredes del Palacio de Livia. Esto es lo que va a quedar y esto es lo que van a poder encontrar y lo que van a poder ver estos hombres del Renacimiento. Bueno, pues realmente lo que podía haberlos ilustrado de manera maravillosa son los frescos por ejemplo, de la Casa de los Misterios de Pompeya. Pero ya hemos dicho que Pompeya y Herculano se van a descubrir Herculano a partir de 1750, Pompeyo a partir de 1770. Y hasta este momento, pues los hombres del Renacimiento ya no están. Estamos ya en un barroco tardío, entonces no va a servir como modelo para la pintura del Renacimiento, como si sirvió de modelo para la escultura o para la arquitectura los restos que habían en la ciudad de Roma. Por ejemplo, esta es la maravillosa panadera que se encontró en Pompeya. Esto es las Tres Gracias, que ya estaban en las pinturas pompeyanas y que luego servirán para ilustrar a muchísimos pintores, pero no a los pintores del primer Renacimiento. Esto es el rapto ahora diré, el rapto de Europa por Zeus. Bueno, pues hemos visto como sí había cosas pintadas, pero que no estaban, ya estaban, pero estaban ocultas. Bueno, pues entonces ya claramente podemos afirmar, y no nos podemos equivocar, que los pintores del Quattrocento florentino hacen una pintura ex novo. Bueno, ¿cuáles son los precursores de esta pintura renacentista? Pues en el gótico internacional, el gótico tardío internacional, en Andrea Boniato, que pintó la capitular de la iglesia de Santa María Novella, de la capilla de los españoles, o Gentile y Fabriano, que nos va a dar unos cuadros maravillosos y sobre todo una adopción de los reyes, que va a ser lo que va a ilustrar luego a otros pintores, a Fray Angélico, luego a Masolino, que fue el maestro de Masaccio. Bueno, vamos a ver cómo estos pintores van a ser los precursores de la pintura renacentista. Esta pintura renacentista, pues la vamos a encontrar, como decíamos, pintada por Monayuto en la capilla de los españoles.
Es una capilla que manda a construir Leonor de Toledo, la hija del virrey de Nápoles, que se casa con Cosme I de Médicis en 1539. Bueno, pues en la sala capitular de la iglesia de Santa María Novella es donde se encuentra esta capilla de los españoles. Este es el claustro de Santa María Novella, el bellísimo claustro de Santa María Novella, pintado por Uccello en grisallas todas sus paredes, pero encontramos un lugar que es la sala capitular. Esta sala capitular, la capilla de los españoles, se pintada por gótico internacional, el estilo gótico internacional. Y en ella vamos a encontrar dos temas, mejor dicho, el tema de la crucifixión de Cristo, de la muerte de Cristo, y el tema de la vida o de la glorificación de Tomás de Aquino como el más grande de los dominicos. Aquí, por ejemplo, vemos la muerte de Cristo, la crucifixión, aquí vemos al demonio como está tentando, Cristo que está intentando con su palabra llevar a la fe a los palestinos. Y aquí tenemos al demonio representado que está a punto siempre para tentar. Aquí tenemos estos demonios que también se ocultan detrás de las palabras de Cristo para ver si pueden perturbar nuestra mente. Y aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino, el más grande de los dominicos, rodeada de gentes, de edificaciones, de dominicos y de perros. ¿Por qué perros? ¿Qué cosa tan rara? Pues no es rara, porque dominico es Dominus Canis, los perros del Señor. ¿Por qué? Porque el Papa manda a los dominicos por las calles para predicar el Evangelio, para luchar contra la herejía cátara, los manda a las esquinas. Entonces se hace que como perros tienen que defender la fe cristiana. De ahí viene el nombre de dominico, de perro del Señor. Y ahí está representada muy bien esta imagen, esta prefigura de los dominicos en la forma de los perros. Bueno, también encontramos aquí otra imagen que nos refuerza lo que estábamos diciendo. Mirad, aquí vemos los perros, estas manadas de perros que les acompañan, porque existe la prefiguración de que ellos tienen que actuar como perros, es decir, no tienen que tener miedo, han de actuar con fuerza para llevar la palabra de Dios. En esta otra parte encontramos también, aquí lo vemos, más detalles. Y en esta parte de enfrente encontramos la glorificación de Santo Tomás de Aquino como el gran santo de la Iglesia, como con la suma en sus manos y con la recopilación de toda la filosofía aristotélica y lo que es más, cristianizando esta filosofía aristotélica. Aquí vemos a Tomás de Aquino rodeado de los apóstoles, rodeado de santos, rodeado de profetas. Bueno, entonces, ¿qué pintores vamos a tener en la primera mitad del siglo? Porque vamos a dividir la clase de pintura en dos partes, la primera mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XV, perdón, luego ya la segunda mitad del siglo XV. En la primera mitad del siglo XV vamos a tener a Gentile di Fabriano, que es este pintor del arte gótico, a Francesco, a Masolino, a Masaccio, a Paolo Uccello, a Andrea del Castaño, a Piero de la Francesca y a Fra Filippo Lippi. Es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Gentile Fabriano, pues nació en 1370 y murió en 1427. Pertenece al gótico internacional en Italia, pero entró en contacto con el humanismo y empezó a contaminar su estilo gótico con estas ideas y con estas estilos formales del humanismo. Bueno, pues aquí tenemos a Gentile Fabriano en una escena de su adoración de los Reyes Magos. La coronación de la Virgen, todavía en el gótico internacional maravilloso de Gentile di Fabriano. Aquí vemos una anunciación también, pero en la cual ya aparece la profundidad que vamos a encontrar como la perspectiva que va a ser lo más importante de esta pintura del Renacimiento. Aquí tenemos una adoración de los reyes, esta Virgen maravillosa, esta Madonna con el niño en los brazos, en lo cual no hay sillón, pero la Virgen hace de sillón a donde se apoya el niño. Aquí tenemos una Sacra Conversazione, la Virgen entre mártires y obispos y el donante, de pequeño tamaño todavía, como es propio del mundo gótico, en la parte inferior. Y aquí tenemos ya la gran obra de Fabriano, que es la adoración de los Reyes Magos. Esta adoración de los Reyes Magos que va a servir a Benozzo Gozzoli para hacer su bella adoración de los Reyes Magos del Palacio Medici Riccardi. Aquí tenemos la Virgen
Aquí tenemos las dos comadronas que acompañan a la Virgen después de nacer el niño. Aquí tenemos a los Reyes Magos que están postrados ante Cristo. Y detrás el cortejo que acompaña a los Reyes Magos. Aquí vemos mejor a las matronas. Aquí vemos a San José, al buey y la mula, la Virgen con el niño, los tres Reyes Magos. Y detrás el cortejo de todos estos Reyes Magos que viene desde la montaña descendiendo hasta el portal de Belén. Una imagen de uno de los que acompañan a los Reyes Magos. Otra imagen que ya vemos en ella una especie de cambio, ya no es un gótico, ya estamos empezando a hablar, nos recuerda mucho a las imágenes del mundo flamenco y bueno, pues también él lo conoce, este mundo flamenco, y aquí vemos como ya la profundidad está empezando a ver, ya la perspectiva ya está iniciando, es decir, que ya estamos en Gentile y Fabriano, ya está abriendo paso a este nuevo arte. Aquí tenemos también esta perspectiva un poco aún del Giotto en estos estigmas de San Francisco. Bueno, y luego ya tenemos a Fray Angélico. Fray Angélico es un milagro, porque es un fraile que va a ser capaz de compaginar su vida monástica con su pintura. Y digo que va a compaginar porque al estar dentro de una orden religiosa, él va a tener que seguir las normas que le den en la pintura. Es decir, no podrá pintar lo que quiera, tendrá que pintar lo que le manden que pinte. Y las innovaciones, sabemos que la Iglesia nunca ha sido muy innovadora. En este caso, pues va a tenerse que someter al criterio de la jerarquía eclesiástica. Pero no obstante, él hace grandes avances dentro de esta obediencia a su orden. Aquí le hemos pintado por Luca Giordano, perdón, Luca Signorelli, que luego lo vamos a ver luego en Orvieto, en el juicio final de Luca Signorelli, aparece esta imagen de Fray Angélico. Bueno, pues esta es una de las primeras imágenes góticas todavía, de gótico internacional, que encontramos en el convento de San Marcos, en Florencia, en el piso inferior, el que rodea el claustro. Aquí vemos a una Virgen con el niño, rodeada de estos tondos, en un ambiente totalmente gótico. Aquí vemos una coronación de la Virgen también muy gótica, en la que aparece una perspectiva batida, un fondo dorado y la imagen de Cristo coronando a su madre. Aquí vemos una deposición. Aquí ya las cosas están empezando a cambiar un poco, porque la profundidad de estas calles, la profundidad de estos paisajes, que ya son muy, muy, muy maduros, ya indican la llegada de este mundo de la perspectiva, la deposición de Cristo. Otra vez una Virgen que está el aspecto de la Virgen con este volumétrico hace ya que el plano del mundo gótico se pierda y este mundo gótico queda más reducido al cortinaje que acompaña a la Virgen en la parte posterior. Aquí tenemos 18 beatos dominicos pintados por Fray Angélico en 1419, donde parece también esa perspectiva abatida, pero que ya da la sensación de profundidad, ya no se ve esta pintura plana que es tan importante en el gótico internacional. Una adoración de los reyes, de Fray Angélico. Aquí una especie de imagen celestial, donde puede verse por la postura de los ángeles esta cierta volumen, esta cierta profundidad que ya aparece en la pintura de Fray Angélico. Aquí vemos una Sacra Conversazione que bien podría pintarle un pintor de la segunda mitad del 400. Esto es la muerte de San Cosme y San Damián, con ya una perspectiva quizá primitiva, pero ya bien realizada. Este es Cosme y Damián ante el juez que le está haciendo recapacitar de los errores que él entiende que han tenido. Aquí vemos una gloria, es decir, con los salvados que acompañan a Cristo en la parte superior. Y esto es una historia de Jesús que aparece en esta especie de viñeta: la anunciación, el nacimiento, la presentación en el templo, la adoración de los pastores, la purificación, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes y Jesús entre los doctores de la Iglesia. Es decir, una historia de Cristo pintada por Fray Angélico, donde ya se toman las libertades
propias de un pintor que conoce la perspectiva y que conoce la profundidad. Esta es, por ejemplo, la escena de la matanza de los inocentes, donde el movimiento de las personas, donde los distintos planos ya se ven muy bien conseguidos. Este es Jesús está muy sorprendido porque está en la oración en el huerto y todos sus apóstoles se han dormido. Esta es una escena muy emotiva, y es que Zacarías está poniendo el nombre de su hijo, que cuando dijeron que su mujer iba a tener un hijo, Santa Isabel iba a tener un hijo, él pensó que era imposible, que su mujer era una anciana. Y entonces, cuando le preguntan cómo llevamos al niño, en esta tablilla está apuntando Juan Bautista, porque será el que bautizará a Cristo. Aquí tenemos la maravillosa visitación de Fray Angélico. A continuación, el nacimiento, el escritor de Fray Angélico, la huida a Egipto de Fray Angélico. Y aquí tenemos una escena de la predicación de San Pedro, con el evangelista escribiendo su evangelio. La crucifixión de Cristo. Y bueno, esta es de Madrid, del Museo del Prado. Esta es la maravillosa anunciación del Museo del Prado, donde encontramos a Adán y Eva expulsados del paraíso en esta esquina, pero la salvación llegará porque la Virgen concebirá a un hijo que será Jesucristo, que vendrá a salvarnos a Adán y Eva y a todos nosotros de nuestros pecados pasados y presentes y futuros. Aquí tenemos otra anunciación de Fray Angélico. Esta es la que está en el convento de San Marcos. Esta es una de las que está en una de las capillas, porque en una segunda etapa Fray Angélico se le encarga que decore las capillas de los distintos monjes en fresco, y entonces él se toma muchísimas más libertades. Aquí lo vemos, esta enunciación ya tiene una profundidad, ya es un espacio que se puede entender como un espacio con perspectiva, igual que ocurre con esta Santa Cena, en la cual crea este ángulo que nos dará una buena perspectiva en esta pequeña capilla, en esta pequeña habitación de los claustros de los monjes. Esta es otra anunciación. Este es un nacimiento, muchas de ellas las repite Fray Angélico. Este es un nacimiento del niño Jesús. Aquí tenemos un bautismo de Jesús por su primo San Juan Bautista. Aquí tenemos un dominico adorando a Dios crucificado. Aquí tenemos una imagen muy novedosa y muy infrecuente en la historia de la pintura, y es la anastasis. Esto significa que Cristo volverá a los infiernos a recuperar a la persona de Adán. Es decir, el perdón de Adán a Cristo y a Eva, que será rescatado de los infiernos, y esto se llamará la anastasis. Aquí tenemos a otra crucifixión que aparecerá en otra de las capillas, de las celdas de los monjes, el entierro de Cristo, la deposición de Cristo, un detalle de la deposición. Noli me tangere es una escena que se va a dar cuando Cristo ya ha resucitado. La Virgen le quiere tocar y dice: no me toques, que todavía no he llegado al reino de mi Padre. Aquí tenemos la coronación de la Virgen, acompañada por estos dominicos. Este es Santo Tomás, por eso lleva encima el estigma. Esto es Cristo vituperado, es decir, Cristo vituperado. Aquí vemos cómo se le escupe, cómo se le golpea con estas manos y estos palos. Aquí tenemos otra vez una adoración de los pastores. Esta apareció en la habitación de Cosme el Viejo, que se hizo construir una celda para cuando se retiraba al convento para organizar su vida. La adoración de los pastores, de los reyes. Y luego tenemos otra gran obra de Fray Angélico, ayudado por Benozzo Gozzoli, que es la Capilla Nicolina. La Capilla Nicolina se encuentra en el Vaticano y es una capilla difícilmente ver. Yo la he visto por una gran suerte, pero realmente no te la enseñan. Entonces es la Capilla Nicolina, que habla de la vida de San Esteban. Aparece los distintos episodios de los protomártires. Aquí tenemos la profundidad ya clara, la perspectiva ya geométrica,
Ya vemos la perspectiva ya geométrica en la capilla nicolina. Este es el banquete de Herodes, otra de las pinturas. Bueno, y ahora ya pasamos a Masolino. Masolino va a ser el que pintará el Adán y Eva de la capilla Brancacci en la iglesia del Carmine, en Florencia. Siempre ha sido comparado con la de Masaccio. Esta es un renacimiento muy inicial que aún tiene el resto del mundo del gótico internacional y será el paso. Masolino será el paso porque será el maestro de Masaccio. Aquí tenemos un bautismo de Masolino. Ya vemos que es el maestro de Masaccio y va a dar el paso a Masaccio. Estas son las escenas de Masolino que van a decorar la capilla Brancacci. Aquí tenemos dos escenas de San Pedro. San Pedro dando limosna y San Pedro sanando a la mujer enferma. Es decir, escenas de San Pedro, porque realmente la capilla Brancacci es una historia de la vida de San Pedro, pintado por Masolino, por Masaccio y por Filippino Lippi. Bueno, pues, ¿cuáles son las características? Ya hemos visto cuáles son los precursores. Y hemos hablado fundamentalmente de Fray Angelico y de Gentile de Fabriano. Ahora vamos a hablar, de Masolino. Ahora vamos a hablar de las características de esta pintura de 400 cuando ya se establece. Evocación del antiguo, pintura al fresco. ¿Y esto qué significa? Pintar en la pared cuando todavía no está fraguado el yeso, de forma que al pintar sobre el yeso húmedo se va a quedar impregnada, disuelta la pintura en la pared y difícilmente luego se va a perder. Son pinturas de poco brillo, de poco esplendor, pero de grandísima duración. La aparición de temas religiosos, la aparición de la figura humana y sobre todo, y por encima de todo, el dominio de la perspectiva, que va a ser el logro de la pintura del 400. Aquí tenemos, por ejemplo, a Piedra Francesca haciéndonos un estudio de perspectiva. Maravillosos de perspectiva se encuentra en el Palacio Ducal Urbino, esta representación de la perspectiva. Esto es lo que entiende que es Piedra Francesca, la característica fundamental de la pintura del Renacimiento. Vamos a hablar de Masaccio, el alumno de Masolino. ¿Qué es lo que tenemos delante? La Trinidad de Masaccio. La Trinidad de Masaccio es el primer cuadro en el cual la perspectiva geométrica se va a comprender. Aquí aparece Cristo crucificado, arriba aparece el Padre, el Espíritu Santo, bajo una bóveda de cañón, con casetones entre dos columnas decoradas con capiteles compuestos. Dos pilastras con capiteles compuestos acogen a esta bóveda de cañón. En la parte de dentro aparecen la Virgen y San Juan, en la parte de fuera los donantes y en la parte de abajo una especie de sarcófago con uno muerto, para recordar que así acabaremos todos. Este será nuestro final. Pero lo importante va a ser esta construcción de perspectiva, que vamos a ver cómo realmente nos da la sensación de que Cristo está en un nivel, Dios Padre está en un nivel, Cristo está en otro nivel y la Virgen, San Juan Bautista están en otro nivel y los donantes en otro nivel. Entonces se consigue a través de una perspectiva geométrica, con un punto de fuga, que se encontrará el punto de fuga allá, detrás del Padre Santo. Entonces este punto de fuga conforma una serie de tamaños, de proporciones, que será lo que será la perspectiva geométrica. Es decir, la perspectiva geométrica es aquella que se elabora con un punto de fuga. Y este es el punto de fuga que tiene Masaccio para elaborar su cuadro de la Trinidad. Se encuentra en la iglesia de Santa María Novella y es el primer cuadro donde la profundidad, donde la perspectiva se va a poner de manifiesto. Aquí tenemos otra imagen de Masaccio, en la cual todavía no está esta profundidad geométrica también conseguida. Como tampoco en esta, donde realmente la figura de María Magdalena es tremendamente elocuente, pero todavía no aparece claramente esta perspectiva, porque tiene todavía un fondo dorado. Es que realmente no se rompe tan fácilmente con el gótico internacional. Bueno, en cambio aquí sí, la capilla Brancacci, las pinturas de Masaccio van a ser no solamente con perspectiva, sino que su Adán y Eva van a tener una fuerza que anunciará el expresionismo. Estamos en el siglo XV y el expresionismo llegará en el siglo XX. Bueno, pues 5 siglos antes ya nos va a lanzar Masaccio esta idea del expresionismo. Aquí tenemos imágenes pintadas por Masaccio, que es la imagen del tributo, que está pidiéndole a Cristo que
que lo que es del César. Y entonces Cristo le dice a Pedro, Pedro, ve al río y pesca un pez, de su boca extraerás una moneda y esta moneda se la pagas al, al soldado que nos viene a reclamar el impuesto. Es decir, son tres escenas: la escena del soldado pidiendo el impuesto a Cristo, la escena de Cristo mandando a Pedro a pescar y el pez aparecerá con una moneda y la entrega de la moneda. Es decir, que Masaccio ya nos cuenta un relato con 3 episodios, con un fondo ya, con una perspectiva ya muy bien elaborada. Aquí ya vemos la imagen más importante desde el punto de vista de la evolución de la pintura de la capilla Brancacci en la iglesia del Carmine de Florencia. El dormitorio es de Masolino y de Filippino Lippi. Aquí vemos la Virgen en el fondo, el tributo que hemos visto anteriormente. Fijaros qué bonito, las 3 escenas: la escena de Cristo solicitándole el tributo. Aquí tenemos a Cristo diciéndole a Pedro que vaya a buscar, Pedro que va al río a buscar el pez, y aquí tenemos pagándola. Esta es la resurrección del hijo de Teófilo, también de Masaccio. Esta es la distribución de los bienes y la muerte de Ananías con San Pedro. Pedro curando enfermos con su sombra, la sombra de Pedro sanará a los enfermos. El bautismo de los neófitos, también una obra de Masaccio dentro de la capilla Brancacci, la profundidad creada por él. Luego lo que os decía, esta es la expulsión de Adán y Eva de Masolino. Y yo creo que veáis esta, la de Masaccio: la contracción del vientre, la cara de horror, el gesto de Adán, la postura de Eva, van a indicar un sentimiento, van a indicar una visión subjetiva de la expulsión de Adán y Eva del templo. Esta es una visión objetiva que está en todos los grabados. Esta es una nueva visión que Masaccio nos va a regalar. Y os digo que en esta imagen está el anticipo del expresionismo. Es decir, que Masaccio crea la profundidad geométrica, crea la perspectiva en la Trinidad en la iglesia Santa María Novella, pero es también capaz de anunciarnos la gran vanguardia del expresionismo en esta imagen de Adán y Eva. La Trinidad de Masaccio, que ya hemos visto en Santa María Novella. Luego vamos a tener a Paolo Uccello, un gran pintor que se va a empeñar en la perspectiva. Decía Vasari cuando hablaba de su vida que enloqueció buscando la perspectiva, buscando la característica de la pintura de él, porque era un empeño del que tenía, que no paraba de hacer pruebas y pruebas, y al final casi que no le salía, porque era tanto el empeño que ponía que se despistaba un poco. Nació en 1397 y murió en 1445. Realmente aquí tenemos una imagen de San Jorge y el dragón, donde todavía los restos de la pintura del mundo del gótico internacional está muy presente. Este es el monumento ecuestre a Sir John Hawkwood, que se encuentra en la iglesia de Santa María Novella. Esto es el reloj que decora por la parte interior a la entrada a la catedral de Santa María Novella y me he equivocado, Santa María de Fiori. Se encuentra en la catedral de Florencia, Santa María de Fiori, como este reloj arriba de la puerta. Por la parte interior encontramos este reloj decorado con 4 tondos por Uccello. Todo Santa María de Fiori. Hizo 3 batallas San Romano. Una se encuentra en la galería de los Uffizi. Vemos que aunque la perspectiva para él era muy importante, es un poco forzada. Y tienen las 3 batallas de San Romano una especie de aspecto de telón. La batalla de San Romano no fue más que una batalla de Siena contra Florencia, de los güelfos contra los gibelinos, con la victoria de los güelfos florentinos, y esto es la conmemoración de esta victoria. La victoria de San Romano, pintada para una de ellas, pintada por Uccello, para que se encuentra en los Uffizi de Florencia, otra que se encuentra en el Museo del Louvre de París, y otra que se encuentra. Es muy importante el juego de verticalidad de las flechas, de las lanzas, con la horizontalidad del friso que compone. Ya anteriormente se veía el friso que compone los soldados jugando con la horizontalidad de las grandes
de los grandes, ya olvidé, pues, armas de los hombres del ejército de la batalla de San Romano. Otra vez tenemos aquí el juego de verticalidad, las lanzas verticales, la escena horizontal. Las lanzas verticales, la escena horizontal. Las balanzas verticales, la escena horizontal. Quiere crear una profundidad haciendo este juego de horizontalidad. Son las tres que hay. Una en la Galería de los Uffizi, otra en el Museo del Louvre y otra en la National Gallery de Londres. A mí me parecen muy bellas las tres batallas de San Romano, de Ucelo. Desde el punto de vista de la perspectiva han sido muy criticadas, pero a mí me parece que son un juego muy bello de movimientos. Los caballos tienen un hombrío en cualquiera de ellas importantísimo, unos esquerzos maravillosos que ya van a anunciar el mundo del barroco. Es decir, me parecen escenas muy bellas. Esta es más primitiva, esta es la defensa de San Jorge matando al dragón y liberando del dragón a la princesa cautiva. Bueno, luego vendrá Andrea del Castaño. Andrea del Castaño, de 1421 a 1457, y lo que vamos a encontrar de él lo más importante es el refectorio de Santa Apolonia, en el cual aparece una Santa Cena maravillosa, una Santa Cena muy geométrica, muy geométrica, es decir, muy estática, donde la profundidad es muy manifiesta. Aquí vemos a Cristo con San Juan, es decir, que muy geométrica, y decoración geométrica, rigidez de las figuras, de 3 en 3, como siempre los apóstoles. Y luego también tenemos en la Villa Carducci de Legnania una serie de imágenes muy escultóricas. Son personajes muy rígidos que más bien recuerdan la escultura. Por ejemplo, el retrato del condottiero Pipo Spano, una de ellas, es así, esta rigidez, esta profundidad, pero relativa, porque ya digo que más bien evoca una escultura. Esta Sibila de Cumas, Dante Alighieri. Y luego en la Catedral de Florencia, Santa María Fiore, un Niccolò Tolentino que se opone al que hemos visto de Uccello. Bueno, y luego tenemos ya Gran Piero. El Gran Piero Francesca, que nació en 1416 y murió en 1492. Bautismo de Cristo de Piedra Francesca es una escena maravillosamente representada, donde aparece lo celestial, los ángeles que acompañan a este momento, y lo terrenal. Estos personajes se están desnudando para esperar su turno, el bautismo, en un paisaje que ya la profundidad es muy manifiesta, donde este árbol va a ser como el eje que dividirá este mundo celestial de este mundo terrenal. Ahí vemos la escena de la gente que está esperando turno para desnudarse, para bautizar. Bueno, esta es la Madonna del Parto, que se encuentra en Montecchi, que es una de las imágenes más bellas de Piedra Francesca y más emocionantes, porque es una virgen embarazada. Se encontraba en una capilla que se destruyó, y promovida por uno de los señores de Montecchi, fue trasladada a una nueva capilla para que no se perdiera. La suerte fue que la capilla se destruye por un terremoto, pero la Madonna del Parto quedó bastante íntegra, y es una de las imágenes más bellas de la obra de Piedra Francesca. Esta es la Magdalena, que se encuentra en la Catedral de Arezzo. Y luego lo más importante de la obra de Piedra Francesca es la leyenda de la Vera Croce en Arezzo. Está aquí en la iglesia de San Francisco de Arezzo, en el ábside, se encuentra pintado por la leyenda de la Vera Croce, es decir, la leyenda de la verdadera cruz, aquella cruz que buscaba Santa Elena. Vamos a encontrar imágenes maravillosas, como son las dos batallas, la de Constantino contra Magencio, la de Heráclito contra Corroes, la aparición de la cruz en el cielo en la batalla de Constantino contra Magencio, en donde Constantino encuentra en el cielo la cruz que dice: con esto me salvará. Y con esto él permite el cristianismo en las tierras del Imperio Romano. Esta es una
imagen que va a ser muy importante porque es la primera vez que aparece esta división en dos partes, esta división que hace el tronco que estaban transportando estos soldados, el tronco donde Cristo murió, donde murió San Adán, y que dicen que será el tronco donde Cristo será crucificado. Esta escena maravillosa de la Anunciación, que es como un canto de esperanza en todo este tremendo episodio de la búsqueda de la Vera Croce por Santa Elena. Aquí tenemos la muerte de Adán, aquí tenemos la, la reina de Saba y Salomón. Aquí tenemos la historia de Santa Elena cuando está buscando la Vera Croce. Es decir, a Santa Elena le han dicho que hay un judío que sabe dónde está enterrada la cruz. Encuentran las tres cruces y descubren cuál es la cruz verdadera poniéndola sobre un muerto, que el muerto resucitará. Aquí tenemos un episodio de la muerte de Adán y Eva, Adán muy mayor, muy enfermo ya. Esta es la adoración del árbol sagrado, el encuentro con la reina de Saba y Salomón. Este es el arrancamiento y entierro del árbol sagrado, la Anunciación, el episodio del sueño de Constantino, el episodio de la victoria de Constantino sobre Magencio en Puerto Emilio, el descubrimiento y prueba de la cruz por parte de Santa Elena, la tortura del hebreo para que hable, esto es la batalla de entre Heráclito y Corroes por la Santa Cruz, esta es la salvación de la Santa Cruz, una vez ya se sabe cuál es la entrada en la ciudad de Jerusalén. Bueno, en Urbino, en las tierras de Urbino, encontramos esta Madonna de Sinigaglia, esa Virgen con el niño. El niño lleva un collar de coral, porque el coral, por evocar los vasos sanguíneos, se le considera la vida. Entonces Cristo nos va a traer la vida. Esta es la Sacra Conversazione maravillosa llamada la Palabrera, porque se encuentra en el Museo Brera, en Milán, la Virgen con el niño en brazos. Aquí tenemos al señor Federico Montefeltro arrodillado como donante, una Sacra Conversazione en un ambiente ya completamente renaciente, completamente con la perspectiva geométrica, completamente conseguida, con esta venera, con este huevo que indica la vida y con estas bóvedas de cañón con casetones que decoran esta composición. Los duques de Urbino, en un pequeño cuadro en la parte interior aparecen ellos, en la parte posterior aparecen sus cabalgaduras de los duques que van camino de la gloria. Luego tenemos ya a Fray Filippo Lippi, que nació en el 406 y murió en 1469, fue el padre de Filippino Lippi. Fue monje canónico luego de un convento de monjas, y bueno, pues una de las monjas se enamoró de ella y se casó con ella. Bueno, se juntó con ella y tuvo a Filipino. Esta es la Anunciación maravillosa, donde ya la perspectiva geométrica es clara y evidente. Aparece el Vittorio de la Virgen. Esta es la coronación de la Virgen, con estos grupos de perspectiva abatida, pero ya con unos arcos de medio punto que definen una clara profundidad geométrica. La Virgen con el niño y los ángeles, parece que esta era la monjita, que era la madre de Filipino. Yo pienso que esto es lo que vamos a explicar hoy, y el próximo día hablaremos ya más del resto de los pintores. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que fue la colaboración de Filippino Lippi, el hijo de Filippo Lippi, en la capilla Brancacci. Muchas gracias y hasta el próximo día.